Buenas tardes, queridos especialistas que nos acompañan esta tarde acá en el Centro de Entrenamiento del Equipo Nacional de Boxeo. Nosotros trataremos de desarrollar un encuentro en el que nos permita llevarle a cabo una serie de informaciones que nos permitieron concretar una concepción científico-metodológica acerca de la preparación y competición de los boxeadores cubanos. En este sentido es importante que conozcamos que nos estamos refiriendo a una concepción en la gestión metodológica partiendo de los resultados que se han alcanzado en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Panamericanos, Centroamericanos, entre otros tipos de eventos, con las diferentes delegaciones o poblaciones de boxeadores que permitieron asistir a cada una de esas citas. En este sentido, podemos resumir que se han alcanzado 32 campeones olímpicos, 63 campeones del mundo, 78 campeones panamericanos, entre otros. También como parte del resultado de esta gestión metodológica en la preparación de los boxeadores cubanos, aparece la gestión del propio trabajo para la organización y proyección de la preparación, como también para la gestión de la selección deportiva. Todos estos elementos trajeron consigo que en el desarrollo de la historia de la escuela de boxeo apareciera una primera proyección en la organización gráfica y escrita que el profesor Alcides Sagarras Carón le llamara planificación por octenio, elementos que tuvo sus críticas por varios efectos que trajeron consigo el desarrollo de las organizaciones competitivas que iban aumentando producto de la Organización Internacional de Boxeo, AIBA. En este sentido, al aumentar el número de competencias, trajo consigo que Alcides Sagarras pensara en otro tipo de organización que fuera más viable para la organización y preparación de los boxeadores cubanos. Así sucede la aparición del modelo pedagógico sobre estación tricíclica, de la cual les vamos a darles algunos referentes en su desarrollo histórico, la concreción y otros elementos que permiten sustentar su fundamentación teórica como práctica, así como la periodización directa a competencia que se miscuye en estos elementos de la sobreestación tricíclica y los diferentes periodos directos a competencia que también forman parte de toda la gestión metodológica sobre la cual nosotros estamos elaborando la concepción metodológica que le vamos a exponer. Como elemento necesario para comenzar esta conferencia debemos de partir de la gestión metodológica llevada a cabo en la Escuela Cubana de Boxeo desde el año 1963 hasta el 2012. En este sentido, este ejercicio pedagógico nos ha permitido organizar toda la fundamentación teórica de los planes de entrenamientos escritos y gráficos, así como todas las caracterizaciones que se han establecido, tanto físicas, técnicas, teóricas, psicológicas, por cada una de las diferentes poblaciones de boxeadores que fueron trascendiendo por el centro de entrenamiento del Equipo Nacional de Boxeo. Eso nos permitió establecer regularidades modeladas en cada una de las poblaciones que nos permitieron con el tiempo llegar a una regularidad de significación para cada uno de los parámetros físicos, técnicos, tácticos, teóricos y psicológicos que permiten a través de análisis lineales proyectar las nuevas formas de organización del entrenamiento de los boxeadores cubanos. Por eso decimos que la gestión metodológica llevada a cabo es un proceso complejo en el que interviene un número de factores muy variados de diferentes elementos tanto teóricos como prácticos, como podemos plantear también el proceso de edificación de una realidad concreta para los diferentes grupos etarios que nosotros trabajamos, así como los regímenes competitivos y la experiencia que se establecieron en cada uno de esos regímenes competitivos. En este sentido apareció una contradicción en el primer desarrollo de la planificación del entrenamiento con los boxeadores cubanos, y está dada precisamente en la gestión metodológica para organizar la planificación y preparación de los boxeadores cubanos y el propio proceso de preparación, cómo y para qué se podía realizar este proceso. En este sentido, como solución científica, aparece el primer modelo pedagógico para la organización del entrenamiento deportivo que estuvo conceptualizado como una preparación por octenio. Esta primera planificación del entrenamiento, Alcides Sagarras le llamó una preparación experimental. Sucedía precisamente en el momento que más asesoramiento científico teníamos de diferentes entrenadores del exterior, como Curro Sertig y otros más, y aparecía también las primeras poblaciones de boxeadores que algunos con una proyección de talento ideal para alcanzar resultados estables y duraderos, y en otros casos se trató de modelar aquellas poblaciones que no llegaron con las mejores condiciones. Por eso aparece otra contradicción
en la planificación y dirección de la preparación de los boxeadores y estuvo dado en el boxeo como una práctica pedagógica y la preparación de los boxeadores como ciencia, arte y cine antropometría. En este sentido hablamos de esta contradicción como un elemento distintivo para lograr alcanzar una orientación a las diferencias individuales, toda vez que los análisis cine-antropométricos nos permitieron establecer los estilos preferentes de combate según cada una de las divisiones de los boxeadores cubanos y como elemento práctico comenzaba a organizarse la programación de la actividad deportiva a través de una orientación horizontal en la que partíamos de las regularidades de los objetivos a trabajar, los diferentes métodos que se iban a utilizar, una organización metodológica que estuviera en correspondencia con los trabajos individuales, porque ya se identificaba el equipo nacional de boxeo como la sección fundamental, el trabajo individual y el trabajo colectivo. Era la primera parte de la sección de entrenamiento en la que solo se trabajaban aquellos elementos elementales del calentamiento, las estructuras modeladas, concentradas para cada uno de los elementos técnicos, tácticos, teóricos y psicológicos, y cada especialización venía posteriormente en la preparación individualizada que se hacía directamente con los atletas, con cada uno de los entrenadores. Esta contradicción trajo consigo el establecimiento de los primeros estudios de tallaje, estilos preferentes de combate como criterio para la planificación y dirección de la preparación de los boxeadores. Una vez alcanzado esta organización teórica, y que nos presentaba por cada una de las divisiones cuáles eran las alturas necesarias para cada uno de los miembros, los desplazamientos ideales para cada una de las zonas claras o oscuras que se establecen en el cuadrilátero, así como los elementos necesarios para organizar metodológicamente la orientación general de la preparación de los boxeadores, fueron uno de los elementos que concluyeron. Ya estamos terminando casi la década del año 1967, en la que se venían los Juegos Olímpicos de México y ya un grupo importante de atletas recibían una preparación más orientada para esta competencia. Así sucede una reflexión muy importante a la cual se agarra Alcides Sagarra y el colectivo pedagógico se convocan ante los Juegos Olímpicos. Poder organizar un equipo en el que se establecieran ya las primeras orientaciones modeladas según las estaturas, los niveles preferentes de combate y las diferentes exigencias para la competencia en correspondencia con los estudios de contrarios que ya se venían haciendo en las principales escuelas de boxeo de aquellos tiempos, como son los Estados Unidos y Rusia. Esta contradicción trajo consigo poder solucionar elementos que eran de simplificación, linealidad, inmediatez sobre los análisis y situaciones matemáticas, estadísticas que ya se tenían de los grupos poblacionales que estaban en el equipo nacional, así como la solución que se veía compleja. En este sentido, Alcides Sagarra define que por ello nos planteábamos otras interrogantes en aquel momento sobre la organización, y era cómo se produce la formación y desarrollo de los boxeadores de una ciclicidad con varias competencias fundamentales. Esta era una contradicción que se enfrentaba y que había que buscarle una solución porque ya se comenzaban a tener resultados en el boxeo importantes. ¿A qué nos llevó a cabo esta reflexión? O sea, ¿hacia dónde nos dirigían estas reflexiones? Primero, que las investigaciones adquieren una función de orientación y proyección en la Escuela Cubana de Boxeo, en la que se buscaba una concreción de resultados deportivos, identificación de teorías que permiten el conocimiento científico y nos ofrecieron la posibilidad de sistematizar los resultados que ya se iban teniendo en el campo teórico y que se evidenciaba la necesidad de obtenerlo en el campo práctico. Por ello, el proceso de sistematización consciente tiene una relación entre los diferentes momentos de desarrollo de la teoría y la práctica, que ya nosotros estábamos, desde el punto de vista filosófico, concretando una linealidad que nos permitiera entonces la existencia de reconocimiento lógico de la teoría en la práctica del entrenamiento deportivo. Así es que nosotros, en la cátedra de la Escuela Cubana de Boxeo, se comienza a identificar las nuevas cualidades de interacción entre los componentes que iban a determinar cuáles eran las premisas de rendimiento para cada una de las divisiones de peso y los resultados que se esperaban por cada división de peso. Estos elementos traen consigo otra contradicción en la organización y preparación de la gestión metodológica y la preparación de los boxeadores cubanos, y está dada precisamente en los resultados de las investigaciones desde 1964 hasta el 1970 y la introducción efectiva de los resultados en la práctica. Este fue un momento complejo y difícil en la formación de la preparación de los boxeadores cubanos, porque ya se tenían resultados teóricos importantes, digamos que
se tenían una medición cineantropométrica de 52 mediciones de tallaje de cada uno de los boxeadores que habían pasado por el equipo nacional de boxeo. Se tenía una correlación de la cantidad de golpes que recibían los boxeadores cubanos, así como la cantidad de golpes que tenían que ejecutar para ser campeones olímpicos. En este sentido, se buscaba entonces introducir premisas de rendimiento que nos permitieran alcanzar estilos preferentes de combate cada vez más orientados a la superación deportiva con todos los contrarios que teníamos. Por eso la solución científica aparece en ese momento, está encabezada a establecer un modelo pedagógico de sobreestación tricíclica como criterio para la planificación y dirección de la preparación de los boxeadores cubanos. Es decir, que se estaba buscando una longevidad deportiva, una orientación a la salud del boxeador y que precisamente los resultados deportivos se pudieran concretar en diferentes ciclos olímpicos. Ahí aparece una nueva contradicción y es fundamental la teoría sustentada en la preparación y competición de los boxeadores cubanos a partir de la necesidad de una concepción que fundamente la gestión metodológica en todo el proceso de preparación desde el inicio del periodo directo a competencia hasta la organización de cada uno de los ciclos olímpicos que se iban a enfrentar. En este sentido, la caracterización esencial de los aportes científicos de esta parte del trabajo se concretan de la siguiente forma. En un primer aporte científico aparece la metodología del entrenamiento deportivo encaminada a 3 modelos establecidos, que fue el modelo de la sobreestación tricíclica, los modelos de la periodización directa a competencia y en los modelos de los periodos directos a competencia. Estos elementos trajeron un sustento teórico que está enmarcado en cada uno de los principios de la teoría del entrenamiento deportivo y sus componentes y sus regularidades, así como sus fundamentos teóricos en la programación deportiva. De manera que podemos sintetizar que la sobreestación tricíclica es una programación deportiva a largo plazo con un carácter de proceso. No existía hasta ese momento un modelo de entrenamiento a largo plazo. Por lo tanto, pensábamos que ya estábamos en condiciones de comenzar a establecer una orientación más directa a la práctica de la preparación de los boxeadores del equipo nacional cubano. Entonces aparece un segundo aporte en estos elementos y es la caracterización de los modelos de entrenamiento y su relación con la sobreestación tricíclica, la periodización directa a competencia y los periodos directos a competencia. Fundamentación teórica que parte precisamente de los conceptos generales de la ciencia y este proceso estuvo sustentado precisamente sobre las leyes que orientan la preparación del deportista, los principios y acciones y todo se imbricó en una gestión metodológica que nos permitió establecer una concepción más orientada al proceso de planificación y selección deportiva. ¿Cuáles son los principales resultados que se logran desde el punto de vista teórico y práctico en esta concepción metodológica de la preparación de los boxeadores cubanos? Precisamente una dimensión proyectiva en la que se podía organizar una pronosticación mucho más exacta con análisis lineales a partir de la obtención de un modelo matemático que se orientaba a través de un modelo de comportamiento motriz, ya estábamos hablando del comportamiento técnico del hombre, y sustentado en estilos preferentes de combate, permitía objetivizar una orientación más exacta por cada uno de los boxeadores en correspondencia con sus posibles rivales. Esto se apoyaba además en un análisis de cada una de las victorias que se iban teniendo con los boxeadores según se iban moviendo por los diferentes campeonatos del mundo, elemento que permitía al final de cada ciclo olímpico determinar cuál era el boxeador que más resultados deportivos había tenido nacional e internacionalmente. Una vez que se alcanzaba el número de victorias con el número de derrotas, se lograba correlacionar estos datos con todos los demás datos que se tenían para la caracterización de esa división. Estos elementos permitían definir con claridad quién podía ser el boxeador que tenía mayor pronóstico para alcanzar los mejores resultados en cada una de las competencias internacionales. Esta caracterización del proceso de preparación también tiene una articulación muy importante con el tratamiento a las diferencias individuales. Por eso desde un principio la Escuela Cubana de Boxeo trabajó orientado hacia una preparación a las diferencias de esta individualidad por cada una de las divisiones. El aprendizaje técnico, táctico, teórico y psicológico estuvo también orientado a esta orientación individualizada. Entonces la concepción del modelo de la sobreestación tricíclica tiene una fundamentación teórica en estos elementos pedagógicos que le habíamos mencionado y permite una estructura de representación integral en el proceso de preparación y competición. Además estuvo orientada y realizada a través de los esquemas metodológicos que se iban estableciendo por cada uno de los microciclos que como necesidad urgente emitían algunos cambios en la planificación general que ya se venía realizando. ¿Cuáles fueron los principales resultados en todas
toda esta primera etapa, una definición de los contenidos a entrenar a través de la gestión del trabajo metodológico para los diferentes tipos de preparación y competición. O sea, se logró una sistematización de contenido para cada una de las divisiones del peso, no creando una concreción acumulativa de cargas de entrenamiento, sino al contrario, estableciendo las caracterizaciones individuales para cada división de peso y buscando aquellas cargas que se convertían en premisas de rendimiento, desechando la posibilidad de que aparecieran cargas en demasía o que estuvieran elementos de carga que provocaran agotamiento en los atletas sin resultados importantes. Todo esto trajo consigo de que cada una de las cargas biológicamente fueran analizadas según la correspondencia de aceptación de los boxeadores por cada división de peso. El diseño de programación de la periodización directa a competencia es otro elemento que se imbrica a la preparación del modelo de sobreestación tricíclica y permite precisamente adecuar para los mesociclos movimientos y cambios tanto de atleta como de sistematización de contenido en correspondencia con las competencias. Esto provocó que se aumentara el volumen, el número de atletas en el equipo nacional de boxeo y que se trabajara sobre la orientación de alcanzar 3 equipos élites, o sea, un equipo A, un equipo B y un equipo C. Estos equipos tenían que estar en una correspondencia tanto en la preparación general como en la preparación individual, porque se buscaba que para cada una de las competencias importantes pudiera asistir cualquiera de los boxeadores que formaban parte del equipo nacional de boxeo. Problemas no resueltos hasta aquel momento, unir la teoría con la práctica y enriquecerla con las experiencias del quehacer pedagógico cotidiano. O sea, todavía se veía que se podía alcanzar una mejor sistematización de contenido y no irnos de aquellos elementos que pudieran abusar de las condiciones físicas de los atletas. La utilización de la dirección del entrenamiento en aras de lograr un desarrollo superior a partir de la optimización de las relaciones del proceso de preparación y competición. Se buscó que siempre las cargas fueran lo más eficaces posible, por ello entonces se necesitaba de una concreción médica fisiológica y de una dieta específica para cada una de aquellos boxeadores que lo necesitaban. En este sentido aparecieron diferentes variables como era la pérdida de sueño y también algunas manifestaciones de autocontrol, autorregulación en los boxeadores, o sea, aumentaron los niveles de agresividad, combativo, y fueron elementos que comenzaron a ser estudiados y que se veían como proyecciones que tenía que resolverse en aquel momento en el equipo nacional. Así aparece un tercer aporte científico a estos elementos que nosotros hemos aportado en esta conferencia. Está precisamente en organizar un trabajo científico metodológico del boxeo que permitiera darle solución a todos aquellos problemas. Incrementar la autopreparación en el puesto de trabajo en la búsqueda de nuevos niveles de profesionalidad pedagógica. O sea, nos dábamos cuenta que cada vez el entrenador necesitaba alcanzar una mayor cultura para la preparación de los boxeadores por el nivel que se iba alcanzando en cada uno de las competencias y los resultados que se iban teniendo. Ya se observaba una estabilidad que avalaba la gestión metodológica que hasta el momento se había discutido. Esta gestión metodológica que le llamábamos de experimentación y aplicación del trabajo científico en la cátedra de la Escuela Cubana de Boxeo, y por otro lado permitía la concreción en los microdiseños de planificación y entrenamiento deportivo para los boxeadores. ¿Por qué se habla de un microdiseño? Después que se tenía la organización de la planificación gráfica, se establecía una orientación a una planificación orientada precisamente a la individualidad del atleta. Esta estaba en correspondencia con las manifestaciones de un plan individual del atleta y los resultados que se podían alcanzar con ese atleta. En este sentido tenemos muchos ejemplos como lo de Teófilo Stevenson, que se alcanzaba un nivel de resistencia y que posterior a sus resultados deportivos podía haber aumentado en los niveles que se tenían como balance de un total de media que podíamos tener como resultado de sus resultados, y a la vez se tenía que correlacionar con otros valores que se veían que eran superiores, porque comenzaron a tener en resultados competitivos un alcance de trabajo físico que era superior a veces en algunos elementos a los que ya se tenían concretados. Esto trajo consigo que la gestión metodológica permitiera una concesión del trabajo científico metodológico en la cátedra mucho más personalizado, y una concreción del diseño de la planificación del entrenamiento deportivo a través del modelo de la sobreestación tricíclica, o sea, no salirse de lo que estaba orientado a través del modelo.
Principales resultados: la modelación de la periodización directa a competencia y la modelación del periodo directo a competencia. Seguido a estas situaciones del entrenamiento aparece una estructura interna de forma organizativa que debíamos de seguir mejorando, motivar una guía de aprendizaje técnico, táctico y estratégico por cada división de peso y la combinación de todos los componentes del proceso en la preparación de competición. Así sucede entonces que en un esquema mucho más organizado de la sobreextracción tricíclica, nosotros comenzamos a establecer una relación entre la orientación metodológica por una parte y la sistematización del contenido, la generalización del contenido a entrenar, así como la comprensión de estos resultados. Así se tiene una concreción de esta organización metodológica o modelo pedagógico. Problemas no resueltos en el modelo pedagógico y era la transformación de los contenidos, métodos y formas de organización que contribuyan a la formación y desarrollo de la personalidad. O sea, en este sentido ya estamos atribuyendo una organización más estable de la personalidad del atleta como campeón. En este resultado se iba evidenciando en el equipo nacional de boxeo que había una transformación en el atleta que iba alcanzando los resultados deportivos superiores con aquellos atletas que no lo iban alcanzando. Esto nos permitió establecer modelos de evaluación, modelos de estimulación en el equipo nacional de boxeo que fueron factibles para que los atletas que tenían mejores resultados tuvieran mejores condiciones de vida, y así se fue logrando una emulación muy factible para proyectar algunos de estos elementos que hasta ese momento eran dificultosos. Cuarto aporte científico que se alcanza en este momento era precisamente una sustentación del entrenamiento por los principios y criterios para su redacción. Se cumplen las funciones lógicas, noxiológicas y prácticas, y comienza a aparecer en el equipo nacional de boxeo una reconceptualización de los principios para el entrenamiento deportivo sustentado a través de las experiencias del profesor Alcides Sagarras Carón. ¿Cómo se enunciaron estos elementos? Un reconocimiento de la teoría del entrenamiento deportivo en general. O sea, se establecen los fundamentos, historia, tradición, principios, categorías esenciales que se iba a reconocer como elementos distintivos en la teoría para la Escuela Cubana de Boxeo, y un reconocimiento del carácter de la ciencia de la cultura física y su vínculo con la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Decíamos este reconocimiento con los vínculos porque era precisamente la ciencia sobre la cual se comenzaba a crear los contrapuntos de conocimiento, concepciones que nos permitían identificar una sistematización del entrenamiento propia y que se diferenciaba de las existentes en aquel momento. ¿Cómo se manifiestan estas expresiones? Se reflejan las características de un proceso de formación y desarrollo en la personalidad de los boxeadores cubanos que alcanzaban ya una estabilidad de resultados y que permiten una institucionalización de la autogestión y desarrollo de la educación de cada uno de los deportistas por sus divisiones de peso, a partir de un proceso de preparación deportiva de una naturaleza totalmente social. En este sentido, se siguieron condicionando desarrollos teóricos y prácticos que permiten de alguna manera concretarse en lo que podemos expresar seguidamente: la esencia de un contenido y su distinción respecto a los restantes sistemas de principios existentes para los objetos de estudio de la misma naturaleza en la etapa de preparación del deportista. O sea que, sustentado en la propia características y principios que ya estaban establecidos por Malviesi y otros profesores de la teoría y metodología, Alcides Sagarras reconstruye un sistema de principios propios de la teoría del entrenamiento para la preparación de los boxeadores por 3 ciclos olímpicos. Las reglas o condiciones para la utilización práctica de modos de enriquecer sus valores lógicos, nociológicos y metodológicos que permitieron higienizar aquellos elementos teóricos o epistemológicos que no conducían a un desarrollo ascendente en los resultados deportivos, y se concretó con una metodología y una sistematización organizada, eficaz para cada una de las experiencias que ya se iban alcanzando con los boxeadores cubanos. ¿Cómo se revela entonces este desarrollo esencial? Se expresan las direcciones y desarrollos que responden a las regularidades internas del periodo directo a competencia, que se iban identificando como elementos distintivos, todas siempre sustentadas a premisas de rendimiento, y el carácter del sistema a partir de establecimiento de los principios rectores y la declaración de las relaciones de dependencia mutuas y múltiples que se iban dando. Habían principios del entrenamiento que identificaba Alcides Sagarras que tenían que convertir en principios que agrupaban a otros principios, o sea, que cedían contenido a otros. Digamos que se está hablando, por ejemplo, de un principio de regulación de las condiciones biopsicoenergéticas del deportista en correspondencia con su
estilos preferentes de combate. Así fue sucediendo en todo este tiempo y se alcanzó un funcionamiento óptimo del proceso de preparación que se avala por los resultados deportivos alcanzados. O sea, hay una relación entre las leyes pedagógicas y la dirección educacional del proceso de preparación con los boxeadores cubanos. Ahí existe una pertinencia social a la estructura metodológica de la organización en la preparación y selección de los contenidos, una conjugación armónica entre el desarrollo social del deportista y su resultado individual, una integración y diferenciación a la educación a través de los métodos de enseñanza y planificación del entrenamiento, y por lo tanto se obtiene una optimización del proceso de preparación integral que comenzó a definirse en el año 2004 como lo edita en su libro el profesor Alcides Sagarra. ¿Cuáles han sido los aportes prácticos que se han alcanzado con el modelo pedagógico de la sobreestación tricíclica? Un diseño curricular de preparación de los boxeadores cubanos que se hace fácil, armónico, comprensible, económico y que permite una factibilidad para alcanzar resultados deportivos ascendentes, y la dirección del proceso pedagógico de la institución del boxeo cubano, porque este modelo de preparación se utiliza nacionalmente. Contexto institucional, o sea, ¿qué representación tenía todos estos elementos teóricos y prácticos para la Escuela Cubana de Boxeo? Una relación entre la organización de la cátedra, que exigía precisamente que su profesor principal estuviera respondiendo a cada uno de los elementos que se iban a identificar como determinantes para cada uno de los microciclos de preparación, el soporte de la gestión metodológica y la asesoría metodológica, que permitía que cada profesor estuviera siempre conociendo cuáles eran los elementos que se estaban introduciendo como nuevos en la preparación de los boxeadores. La formación se da en la investigación, innovación, transformación, alternativas para satisfacer las necesidades individuales y grupales entre todas las instituciones deportivas de los diferentes territorios, y la reorganización de la formación de los contenidos a entrenar, que nosotros lo veíamos como una organización del entrenamiento. ¿Cuál es la contradicción que se da a partir de estos elementos? El proceso que transcurre en la Escuela Cubana de Boxeo y el proceso a través de la Escuela Cubana de Boxeo. ¿Qué impacto trajo estos resultados? La formación científico-profesional lograda a los entrenadores a partir de la concepción aplicada y el diseño de los modelos de sobreestación tricíclica para la formación de los tricampeones olímpicos. O sea, comienza a suceder en la Escuela Cubana de Boxeo como objetivo fundamental la formación de los tricampeones olímpicos. Y así sucede que en el año 1980 se alcanza el primer tricampeón olímpico, el nombre del Teófilo Stevenson Laurense, y en el año 2004 se alcanza el segundo tricampeón olímpico, en nombre de Félix Sabón Fabret. O sea, como elementos distintivos que también se alcanzan en estos resultados en la concepción de la gestión metodológica, es la amplia bibliografía que comienza a salir a partir de los profesores de la Escuela Cubana de Boxeo, en este sentido encabezado por el profesor Alcides Sagarra Carón, pero también la parte médica, psicológica, etc. Retos y perspectivas que se tienen con la concepción y preparación de los boxeadores cubanos: lograr que la gestión metodológica se integre a la formación del modo de actuación de los entrenadores de todo el país y desarrollar un proceso formativo continuo que integre la formación del pensar, sentir y actuar en los diferentes contextos de actuación profesional. Así también perfeccionar las vías para la autopreparación de los entrenadores desde la necesidad de estudiar, problemizar sus transformaciones a la actividad que está formando, la realización de las investigaciones multidisciplinarias, que son elementos que nos urgen en estos momentos, cómo diseñar entonces la gestión metodológica en correspondencia con las necesidades actuales de la preparación de los boxeadores cubanos, y revelar las condiciones en las que se forma el pensamiento teórico más novedoso y conducente a un desarrollo que nos permita lograr estabilidad en los resultados deportivos futuros. De esta forma damos conclusión a una de nuestras primeras conferencias para desarrollar los avances que se alcanzaron en el desarrollo de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo en la Escuela Cubana de Boxeo. De esta forma concluimos un análisis teórico acerca de la concepción de la gestión metodológica de la Escuela Cubana de Boxeo, que esperamos sirva para nuevas proyecciones futuras en los análisis teóricos de los avances que se vienen alcanzando en la preparación de los deportistas olímpicos. Muchas gracias.